Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Esos dos primeros días del mes de noviembre a mí particularmente me llenan de mucha alegría, porque nos recuerdan en primer lugar que tenemos un Dios de vivos y no de muertos, porque hoy entre ayer y hoy, perdón, ayer que recordábamos a todos los santos y hoy que orábamos por nuestros hermanos difuntos que se purifican esperando poder ya entrar a la gracia definitiva de Dios, pues nos vinculamos en ese amor que Dios mismo nos regaló a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. La iglesia triunfante que hoy está en la presencia de Dios, la iglesia que en este momento purga en ese lugar de purificación y nosotros quienes vamos en esta peregrinación llamada vida terrena, pues estamos unidos y vinculados orando unos por otros, buscando siempre el bien del hermano, que el Señor haga su obra en cada uno de nosotros. Esa es una maravillosa riqueza de saber de que en este momento, a pesar de que mis caídas, a pesar de mis dificultades, a pesar de lo duro que se puede volver este camino, hay personas orando por mí. Hay seres queridos que tal vez físicamente no se encuentran, pero que están pidiendo por cada una de mí, de mis intenciones y buscan y me impulsan a seguir adelante. Esa es la riqueza de la iglesia. Recordemos, eso sí, que la iglesia católica pues nos enseña en el catecismo que la iglesia está en tres estados como tal. Estamos pues nosotros que somos la iglesia militante, aquella que peregrina en esta vida terrena. Está la iglesia que en este momento pues ya partió de este mundo, pero que no ha sido completamente purificada por algunas circunstancias que vivieron, algunas cosas propias de nuestra fragilidad humana, y para poder entrar en la iglesia de Dios en esa perfección, pues está pasando por el purgatorio donde están limpiando esas manchas de pecado, y también aquellos hermanos quienes han decidido y quienes han puesto y han decidido seguir a Cristo de manera total y que en este momento gozan en su presencia como santos en la iglesia triunfante. Eso es una bendición entenderlo. Y cómo sobre todo que la hermana muerte, que tantas veces a nosotros nos roba la paz, nos perturba, nos hace sentir tristes, a veces nos desubica, porque claramente y humanamente es difícil perder a un ser querido. Pero en la esperanza de la resurrección podemos llamarla como San Francisco, hermana muerte, porque es aquella que nos abre la puerta de par en par de la plenitud de la vida, que es la presencia de Dios, la gracia de Dios a la cual nos enfrentaremos después de este tránsito. Pero es claro que para poder acceder a eso es necesario llegar a escuchar y sobre todo a aceptar la llamada que el Señor nos da, que es esa llamada a la santidad. ¿Qué podemos decir que es la santidad? Muchos piensan que es un privilegio o un carisma o un don especial de un grupo de personas separadas, una élite, y que siempre fueron así y que siempre tuvieron al Señor y que siempre lo siguieron sin ningún problema y sin ninguna dificultad. Y eso no es cierto. La santidad es una vocación, es un llamado que estamos recibiendo absolutamente todos los seres humanos. Como lo decía justamente el Papa Francisco introduciendo su exhortación apostólica, Gaudete et Exsultate, era lo que le proponía el Señor a Abraham. Camina en mi presencia y sé perfecto. Pero ven qué importante el orden. O sea, caminar en la presencia de Dios, caminar con Dios y a ir adquiriendo esa perfección que llamamos santidad. Y es que qué bonito esta imagen reentenderla como Dios como Padre, no como un ser lejano, sino como un Padre que camina con nosotros y que entiende que nosotros a veces somos como niños pequeños, que tenemos un proceso que seguir para poder alcanzar la santidad. Y el Señor lo entiende. Imaginémonos el camino a la santidad como la de ese niño que camina con su padre, que empieza, digamos, desde ese gateo. El niño gatea y el padre va a la par a su ritmo, con paciencia, con calma. Lo vigila, lo cuida, lo anima, lo impulsa, le dice, vamos, vos podés. Y vamos gateando y gateando y gateando. En un momento determinado ya dejamos el gateo y nos ponemos pues de pie. Y ahí vamos en ese pasito, pasito lento, pasito un poco trastabillante en muchas circunstancias. Y ahí sigue el papá a la par.
En ocasiones nos extenderá la mano y nosotros dócilmente la tomaremos para poder equilibrarnos y seguir. Habrá momentos en los que querramos soltar la mano, como le pasa a muchos niños y quieren esa experiencia de caminar solos. Pero a pesar del trastabilleo y a pesar de ese caminar solo, a veces un poco difícil, y el Padre va a la par ahí. Como nos pasa a nosotros, a veces trastabillamos mucho en el camino de la fe, principalmente cuando empezamos, nos cuesta mucho entender eso de la santidad, esa vocación, ese llamado de eso de aprender a dejar esas cosas que nos alejan de Dios e ir acercándonos a Él. Pero Él va ahí a la par, siempre con nosotros, acompañándonos en el camino. Ya llegará un momento en el que iremos creciendo y nos haremos un poquito más grandes en esa parte y, y pasa lo que muchas veces nos ocurre. A veces queremos caminar por otros caminos, queremos explorar otros lugares, nos podemos alejar de la senda que el Padre nos ha seguido, pero Él sigue vigilando y Él sigue pendiente de nosotros, como ese padre o esa madre que, por ejemplo, a veces pasa hasta noches en vela porque no saben dónde anda su hijo, pero que igual lo espera esperanzado, lo espera con amor, está deseando que llegue nuevamente a su lado. Ese es el camino de la santidad, un camino con dificultades, un camino donde a veces podemos agarrar la senda que no era, que rebeldemente nos queramos, yo no puedo, yo porque tengo que seguir este camino, voy a agarrar el propio. Recordemos a santos como San Agustín, o recordemos, por ejemplo, historias de tantas personas que quisieron hacer lo contrario, tantas personas que les costaba aceptar. Recordemos a San Francisco de Asís también en sus primeros años, cuánto le costó hasta que tuvo ese encuentro con ese mendigo que le enseñó verdaderamente dónde estaba el Señor y qué era lo que verdaderamente significaría luchar para el Señor, que era más allá de las cruzadas, era una renovación de la iglesia. Recordemos a un Don Bosco, todo lo que luchó, todo lo que tuvo que enfrentar y sobre todo entendiendo que su primer sueño donde él visualiza esa vocación para enseñar a los jóvenes, empieza con una riña. Él con su carácter fuerte quiso defender a Dios a los golpes. Y ahí es donde viene y dice, no es con golpes, es con dulzura, es con amor. ¿Y por qué también traigo a colación estos ejemplos? Porque como les decía anteriormente, la santidad no es una élite. La santidad no es un grupo especial dotado de grandes cosas. No, son personas que desde su condición particular, desde sus limitaciones, desde sus fragilidades, pero también desde sus capacidades y sus carismas, fueron permitiéndole al Señor tornar su vida. Fueron permitiendo al Señor que fuera trabajando en ellos. Y ellos dóciles a ese trabajo de Dios fueron capaces de entender que esa vocación era alcanzable. Simplemente si se dejaban mover por el Señor, si empezaban a dejar de lado esas autosuficiencias, esos temores, esas dudas, esas vergüenzas, y dejaban que el Señor los fuera guiando. Porque el Señor nos da herramientas para la santidad. Nos da talentos, nos regaló la capacidad de orar, de poder hablar con Él, nos regaló la Eucaristía que nos fortalece, nos regaló la palabra de Dios que es una lámpara que nos ilumina, nos regaló la capacidad de poder ayudar a los necesitados. Que al final entender que en cada persona que podemos ayudar en la calle, aquel mendigo, aquella persona que pide comida, aquel drogadicto, está Jesús extendiéndonos la mano. Eso es la santidad, el aprender a acercarse a Dios en nuestra condición. O sea, Él no quiere que seamos todos religiosos, Él no quiere que seamos todos sacerdotes, Él no quiere que seamos todos, en este caso, monjitas, no quiere que seamos todos misioneros adyentes que estén en otros países. No, Él quiere que también la santidad llegue a nuestras oficinas, que la santidad que es su olor llegue a nuestras casas, a nuestros lugares de estudio, ahorita al internet, llegue a nuestras redes sociales, llegue a todo, a nuestras reuniones de amigos. Es aprender a caminar con el Señor. Él es tan amoroso que inclusive en nuestros tropiezos, que no van a ser pocos, porque el camino de la santidad es un camino de muchos obstáculos, Él nos espera y nos extiende la mano para levantarnos. Pone su mano sanadora en nuestras heridas, en nuestras rodillas ensangrentadas tal vez, en nuestras manos rotas.
Pero al final entender que a lo largo de ese camino, ahí está justamente la victoria y la corona, como decía San Pablo, para aquellos que pelean la buena batalla. El Papa Francisco en su exhortación apostólica, bueno, tal vez sea un poquito contraluz, pero bueno, la cual recomiendo, como todo documento de la Iglesia que son enriquecedores, él nos habla de la santidad de los santos de la puerta de al lado. ¿Qué significa esto? No todos los canonizados, o mejor dicho, no todos los santos han sido canonizados. Es cierto que hay algunos que por sus virtudes y demás, la iglesia nos lo pone de ejemplo y son los que suben a los altares como beatos o como siervos de Dios o como venerables o como digamos o canonizados, ya lo que llamamos santos. Pero cierto es que en cada persona que nos regala el Señor, inclusive en aquella que compartió contigo toda tu vida, Él nos va a regalar algún ejemplo de santidad, como nuestra hermosa abuelita que nos enseñaba a rezar el rosario cada día con ella, o nuestros papás que nos preparaban y nos alistaban para ir a la Eucaristía, o que víamos a esa persona que siempre que veía a una persona con hambre le daba alimento, o aquella persona que era capaz de escuchar y ayudar, o cuando una persona tenía algún problema en su casa, algo que reparar, era la primera que estaba ahí para colaborarle. Esa es la santidad de la puerta de al lado, es dar con amor extraordinario cada una de nuestras actividades ordinarias. Ese es el llamado que tenemos nosotros, de santificar nuestras rutinas, que a veces inclusive renegamos de ellas, pero en cada momento que dedicamos a Dios somos capaces de santificar esa rutina y darle ese valor extraordinario. A veces el problema no es hacer lo mismo todo el tiempo, es olvidarnos que en ese hacer cada día, si ponemos a Dios, podemos evangelizar y al final todo se vuelve nuevo. Es importante que entendamos estas cosas. La santidad se construye, no llega ya hecha. Y de esa manera, pues poder ir poco a poco acercándonos de manera espectacular a esa vida que Dios nos da y, como decía anteriormente, poder alcanzar esa corona. La santidad, como decía la Madre Teresa de Calcuta, no es un privilegio de algunos, es una vocación y es un llamado de todos, es una obligación de todos, tanto mía como tuya. Pero para eso también hemos de entender que nuestras propias fuerzas no bastan. Pero el Señor también nos ha regalado una persona que nos acompaña y nos guía, que es el Espíritu Santo. Esa persona que es esa fuerza de Dios que nos impulsa a seguir adelante y nos guía. Y bueno, pues para terminar esta reflexión me gustaría compartir esa oración que hacía San Agustín. Aliéntame, Espíritu Santo, para pensar cosas santas. Inspírame, Espíritu Santo, para hacer cosas santas. Atráeme, Espíritu Santo, para amar las cosas santas. Fortaléceme, Espíritu Santo, para defender las cosas santas. Protégeme, Espíritu Santo, para no verme nunca despojado de las cosas santas. Y que ojalá podamos encontrar cada una de esas oportunidades en nuestra vida cotidiana para lograr la santidad. Y también oremos por aquellos hermanos que en este momento están purificándose, aquellos padres, madres, hermanos, hijos, amigos, que en este momento están ahí, necesitando nuestra oración para salir pronto de esa purificación que es el purgatorio. Porque somos una iglesia de vivos, en diversos estados, cierto, pero todos vivos porque a todos nos ha redimido y nos ha dado vida nueva el sacrificio de Cristo, quien fue el primero que nos abrió las puertas de la muerte, que rompió aquello que la muerte justamente tenía encerrado y nos permite poder tener acceso al amor de Dios, a la gloria de Dios. Es un don que nos han dado. Pidamos por nuestros hermanos difuntos. Pidámosle a ellos que nos ayuden a vivir sin ellos, a poder soltarlos, a recordarlos por todas esas enseñanzas, como decía anteriormente, la santidad de la puerta de al lado. Pero a no llorarlos, a no sufrirlos, sino alegrarnos por ellos y pedir la fortaleza del Señor para poder pronto alcanzarlos. Bendiciones.